Vamos con las noticias de las 7 con la ayuda de don Guillermo Díaz. Luis del Pino es Radio Libertad. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Comenzamos este tramo informativo del miércoles 29 de mayo, hablando del reconocimiento del Estado palestino por parte del Gobierno de España. El Gobierno de España aprobará el reconocimiento oficial del Estado de Palestina. España se sumará así a los más de 140 países que ya reconocen en el mundo a Palestina como Estado. Se trata de una decisión histórica que tiene un único objetivo, y es el de contribuir a que israelíes y palestinos alcancen la paz. De esta manera, Pedro Sánchez hacía oficial el anuncio luego de la reunión del Consejo de Ministros de ayer, tal y como había adelantado la semana pasada. En su discurso, el presidente de gobierno se atrevió a dar detalles de este reconocimiento del Estado palestino, señalando las fronteras de 1967 y reconociendo a Jerusalén Este como su capital. El Estado de Palestina debe ser, en primer lugar, viable, con Cisjordania y Gaza conectadas por un corredor y con Jerusalén Este como su capital, y unificadas bajo el gobierno legítimo de la Autoridad Nacional Palestina. Si bien no corresponde a nuestro país, a España, definir las fronteras de otros países, nuestra visión está plenamente alineada con las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 242 y 338, así como con la posición que tradicionalmente ha mantenido la Unión Europea. Por eso no reconoceremos cambios en las líneas fronterizas de 1967 que no sean los acordados por las partes. Es así como el líder del Ejecutivo descarta reconocer las fronteras originales establecidas por el Plan de Partición de las Naciones Unidas en 1947. Asimismo, ha vuelto a reclamar una vez más un alto al fuego permanente, la entrada de ayuda humanitaria en Gaza y la liberación de los rehenes que aún siguen en manos de Hamás. Pues ya se completó ayer la ignominia. Pedro Sánchez premia a los terroristas de Hamás por violar, mutilar, secuestrar, quemar vivos o asesinar directamente a tiros, a sangre fría, a israelíes. A israelíes y a no israelíes, porque recordemos que aquel día murieron o fueron secuestrados ciudadanos de otros estados que ni siquiera tenían nada que ver con Israel. Algunos de ellos eran simples trabajadores que estaban en Israel, trabajando, por ejemplo, en los kibutz atacados, y otros eran pues gente que había ido a una rave, a una fiesta. Entre esos había 2 hispano-israelíes asesinados por Hamás, y ahora Pedro Sánchez premia a sus asesinos. Además, premia a sus asesinos con total desprecio por las más elementales normas de la lógica. Dice que reconoce el Estado de Palestina, pero tampoco sabe definir muy bien cuáles son las fronteras de ese Estado de Palestina. Y dice que hay que quitarle un trozo a Israel para hacer un corredor entre Gaza y Cisjordania. Creo que es la primera vez que veo un reconocimiento de un Estado donde dicen que le van a quitar un trozo a otro Estado. Además, reconoce a un Estado que resulta que no reconoce a Israel, es decir, reconoce incondicionalmente a un Estado terrorista, porque eso es lo que es ese Estado imaginario de que Sánchez quiere otorgar como premio a los de Hamás, sin ponerle ningún tipo de condición previa. Por ejemplo, una condición previa, la de que reconozcan las autoridades palestinas la existencia de Israel y su derecho a vivir en paz. O, por ejemplo, la liberación de los rehenes como condición previa al reconocimiento del Estado palestino. Mira si no había... Fíjate, si Sánchez quisiera ayudar a la paz, fíjate qué bonito que dijera, si se liberan a todos los rehenes, reconozco al Estado palestino, si los liberan incondicionalmente. Pero no. Eso no parece que pase por los planes de Sánchez. Tampoco pasa por los planes de Sánchez
condicionar el reconocimiento del Estado de Palestina a algo tan simple como que las mujeres tengan los mismos derechos que los hombres. Sánchez va a reconocer a un Estado donde la mujer tiene un estatus jurídico inferior al del hombre. Un Estado donde, por ejemplo, a los homosexuales se los ejecuta. Sánchez no ha puesto ninguna condición para dar su premio a Israel. Por tanto, pues es lógico que jamás felicite a Israel, que jamás felicite a Sánchez. Es lógico que los talibanes feliciten a Sánchez, y Sánchez con esto ha intentado arrastrar a España al fango. No lo va a conseguir, pero desde luego sí que él va a quedar manchado para siempre como alguien que después del más cruel pogromo desde la Segunda Guerra Mundial fue capaz de salir en auxilio de los que habían cometido el pogromo. Continuamos con la información. Una vez aprobado el reconocimiento del Estado palestino por parte del Consejo de Ministros, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, envió un mensaje en rueda de prensa a su homólogo israelí, Israel Katz, quien acusó a Pedro Sánchez de ser cómplice de crímenes de guerra y a su vez equiparó a Yolanda Díaz con el líder de Hamás. Nosotros vamos a dar una respuesta, lo he dicho anteriormente, coordinada con Noruega e Irlanda, que están también recibiendo el mismo tipo de bulos deleznables y de ataques en redes sociales, pero también serena y firme, en el momento adecuado, cuando nosotros decidamos y no cuando otros deciden, porque probablemente les interesaría que se estuviera hablando de tweets en vez de las decisiones de la Corte Internacional de Justicia, de la legalidad internacional, del alto el fuego, de la ayuda humanitaria y también de la liberación de los rehenes, que por supuesto nosotros no olvidamos. Por lo tanto, habrá respuesta, será firme, será coordinada, será serena y será cuando nosotros decidamos, no cuando otros quieren cambiar la conversación. De esta manera es como Álvarez ha calificado de deleznables las acusaciones por parte del ministro de Asuntos Exteriores israelí y ha asegurado que no siente ninguna intimidación por las reacciones que ha generado la decisión que ha tomado el gobierno frente a este conflicto. Asimismo, también ha anunciado que habrá una respuesta por parte del gobierno español en conjunto con Noruega e Irlanda. Después del anuncio de Sánchez, pues Israel criticó duramente ese anuncio, señalando pues lo que es un regalo para los terroristas de Hamás por haber cometido el pogromo del 7 de octubre. Israel denunció a través de las redes sociales el discurso profundamente antisemita de este gobierno, un discurso profundamente antisemita materializado de la forma más visible en esas infectas palabras de Yolanda Díaz, haciendo un llamamiento a arrojar a los judíos al mar. El gobierno ha intentado desmarcarse de esas declaraciones, diciendo que esas eran declaraciones de Yolanda Díaz a título personal, pero el hecho es que Yolanda Díaz hizo esas declaraciones en su sede oficial y con las banderas protocolarias detrás, como marcan las comparecencias oficiales. Es decir, realizó una declaración no a título personal en la sede de su partido, o en su casa, o en la calle. Realizó una declaración institucional dentro de su despacho oficial. Por tanto, es una declaración del gobierno. Israel criticó eso y entonces Álvarez sale muy chulo a decir que no admitirán las amenazas de nadie. Ya. Bueno, pues nada, Israel ya ha empezado a tomar represalias en forma de cortar todo tipo de actividades del consulado español en Jerusalén. Y bueno, vamos a ver qué otras represalias hay. Vamos a ver qué es lo que Israel hace para contestar a Sánchez. Como veremos enseguida, tenemos en España pues un gobierno que nos está poniendo en la diana de las represalias que Israel pueda tomar. Y recordemos, por ejemplo, que Israel,
colabora estrechamente con los cascos azules españoles situados en el sur del Líbano. Israel es quien proporciona información de inteligencia sobre posibles operaciones de islamistas. ¿Cómo va a afectar lo que ha hecho Sánchez a la seguridad de nuestras tropas en el sur del Líbano? ¿Cómo va a afectar a nuestra diplomacia? Porque Israel podría tomar represalias muy fácilmente. Podría perfectamente decir, hombre, pues la siguiente vez que salga Puigdemont a la palestra a declarar la República Catalana, la voy a reconocer. No. Si Sánchez se dedica a reconocer estados palestinos, ¿por qué no se va a dedicar Israel a reconocer estados catalanes? Bueno, ¿saben ustedes por qué no se va a dedicar? Pues porque hay gente que sabe transmitirle a Israel que una cosa es Sánchez y otra cosa es España, y hablaremos luego de ello en el siguiente bloque informativo. Por lo pronto, pues Sánchez y su cortina de humo palestina pues no están consiguiendo su objetivo de tapar el problema fundamental que en estos momentos tiene Sánchez, que es que ha empezado a visualizarse que su gobierno es un gobierno corrupto, que su familia es una familia corrupta, que su partido es un partido corrupto. Todo esto, por supuesto, presuntamente. Se acumulan las informaciones acerca del alcance de la trama, no de las tramas, porque no hay una trama Coldo y una trama Begoña, es todo la misma trama. Escuchemos. Es de esta manera como en otros asuntos la Guardia Civil ha aportado un nuevo informe a la Audiencia Nacional sobre el caso Coldo, donde revela una serie de correos que podrían dejar en evidencia que José Luis Ábalos sí estaba al tanto de las gestiones con la empresa investigada. En esta ocasión, la información va relacionada con el contrato entre Puertos del Estado y la empresa Soluciones de Gestión, donde la UCO de la Guardia Civil estudia correos del responsable de Puertos del Estado, Álvaro García Manzanares, en los que llamaba a la calma a sus colaboradores. Correos con mensajes como: para vuestra tranquilidad, cuando el tema esté cerrado, el anuncio lo va a hacer el presidente del gobierno. Otros mensajes que dicen: solo espero no acabar en el Manzanares con una losa de hormigón en los pies. E incluso otro mensaje que decía: después de esto nos vamos a gestionar el cartel de Cali. Son los que en este momento tienen su poder la Audiencia Nacional y son considerados como claves para identificar responsabilidades dentro de esta trama. Impresionantes los correos intercambiados entre los responsables de uno de esos organismos autónomos que acabó contratando con la trama Coldo. Impresionantes porque demuestran, primero, que quienes estaban tomando las decisiones eran conscientes de que lo que estaban haciendo era, si no tremendamente ilegal, sí desde luego manifiestamente inmoral. Porque se hablaban entre ellos por correo diciendo: lo siguiente que vamos a ir a gestionar va a ser el cártel de Cali, haciendo referencia a esa organización de narcotraficantes. Espero no acabar con una losa de hormigón en el Manzanares. O sea, estamos hablando de que entre ellos mismos se comunicaban diciendo, porque tenían la sensación de estar participando en actividades mafiosas. Y en segundo lugar, ese tipo de correos indica pues que no eran ellos los que estaban impulsando todo el asunto, sino que alguien les estaba ordenando y ellos, entre ellos, comentaban: oye, en fin, que nos estamos aquí metiendo en un follón de 3 pares de narices. Va a ser muy difícil que el juez no impute a mucha gente con lo que está empezando a salir, y va a ser por tanto muy difícil que esa gente no empiece a derivar responsabilidades hacia arriba, porque otra cosa no, pero la gente suele ser cuidadosa cuando le mandan hacer determinadas guarradas. Vamos, que hay mucho funcionario que es perro viejo, y que cuando le dicen que tiene que hacer algo que a ese funcionario o responsable le parece que lo mismo termina con una losa atada a los pies en mitad del Manzanares, pues hombre, tiende a guardarse algún tipo de información de protección.
Por ejemplo, la grabación del jefe ordenándole que haga determinadas guarradas, el correo que le mandó el jefe diciéndole que hiciera algo que esa persona consideraba que era, en fin, no excesivamente lícito. Se están empezando a complicar las cosas porque están saliendo demasiados detalles relativos a cómo esa trama forzó las costuras del Estado de Derecho para que algunos se enriquecieran con la sangre de los españoles, mientras nos tenían inconstitucionalmente encerrados y mientras la gente moría a decenas de miles en las residencias de ancianos, en los hospitales. Resulta que aquí había una trama en torno a Pedro Sánchez que se estaba forrando, y que los que se veían obligados a participar en las concesiones que permitieron a esa trama forrarse, pues no las tenían todas consigo. Lo siguiente que vamos a gestionar, decían en un correo, va a ser el cártel de Cali. Tócate las narices. Siguiendo con la información, mucha atención porque la Guardia Civil ha registrado ayer la sede del Consejo Superior de Deportes. Dicho registro se ha hecho en el marco de la investigación a la mujer del presidente de gobierno Begoña Gómez. El juez del caso ha ordenado adelantar dicha inspección con el objetivo de encontrar unos expedientes de contratación otorgados a la empresa Innova Next, compañía que pertenece a Carlos Barrabés, profesor en el máster de la cátedra que dirigía Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid. Asimismo, como informó ayer el diario Marca, varios de los empleados del CSD tuvieron que acudir a las oficinas para facilitarles a los agentes de la Guardia Civil los documentos que les requerían. Bueno, registrada la sede del Consejo Superior de Deportes en relación con contratos de la trama Koldo. Y José Luis Ábalos, que negó en la Comisión de Investigación del Senado tener ninguna noticia sobre los contratos que Koldo gestionaba, resulta que ahora tiene que dar marcha atrás y reconoce que sí, porque ha salido la información en los medios de que hay correos electrónicos que demuestran que José Luis Ábalos estaba informado de lo que Koldo hacía. Con respecto a José Luis Ábalos, ya se lo he dicho en otras ocasiones. Aquí, cuando salta el caso Koldo, cuando el caso Koldo pues queda claro que evidentemente no puede tener como cabeza a Koldo, pues entonces se pone el dedo acusador sobre Ábalos y entonces hace el PSOE el paripé de que lo expulsa. Y entonces Ábalos hace una tournée por los medios negando su implicación y tal, como aparentando estar muy dolido. Pero eso sí, sin en ningún momento señalar hacia arriba. Vamos, que entre PSOE y Ábalos pactaron lo de el numerito por el cual Ábalos termina en el grupo mixto, donde, por cierto, según las informaciones que me llegan, resulta que cobra ahora más que lo que cobraba como diputado del PSOE. En fin, un castigo tremendo. Bueno, pues ahí está Ábalos, que evidentemente tampoco es el jefe de la trama, pero que el PSOE ha intentado utilizar para focalizar en él el dedo acusador. Ábalos pues se le está poniendo un poquito complicado el asunto, en vista de los correos que demuestran que sí que estaba al tanto de los contratos de la trama Koldo. ¿Podrá resistir Ábalos la presión? ¿O también terminará tirando hacia arriba? Y entonces saltará por los aires el acuerdo PSOE-Ábalos para tú te comes el marrón, hacemos como que te expulsamos. Resiste, José Luis. Pues vamos a verlo. Aquí pueden pasar muchas cosas. Y atentos a las declaraciones del portavoz del Partido Socialista en el Congreso, Pachi López, quien se ha referido a Begoña Gómez como presidenta del gobierno ante los medios de comunicación. Y hay un informe y una investigación seria de la UCO, de la Guardia Civil, que, como digo, desmonta todo este montaje
por el que se pretende acusar a la presidenta del gobierno. El portavoz ha sido el primero en reaccionar ayer a la noticia que revelaba la calidad de investigada de la mujer del presidente del gobierno en la causa abierta contra ella desde el pasado mes de abril, defendiendo que no se puede considerar a Begoña Gómez como imputada teniendo en cuenta que todavía no ha sido llamada a declarar y señalando a la oposición de echar por tierra el trabajo de investigación que viene adelantando la Guardia Civil. Presidenta Begoña. No tienen pudor alguno. Patxi López refiriéndose a la mujer del presidente como presidenta. ¿Es un desliz? ¿Es un lapsus? No, hombre, no. Ni desliz ni lapsus. Patxi López no es Einstein, desde luego, es más bien limitadito intelectualmente, pero está perfectamente estudiado el término. Porque de lo que se trata, desde el punto de vista propagandístico por parte del gobierno, como última línea desesperada de defensa, es de decir que, en realidad, lo que se está haciendo es atacar a las instituciones. Envolverse en la bandera de esas instituciones que el mismo Sánchez prostituye y vende a los enemigos de España, pero que, como ahora lo necesita, pues se envuelve en la bandera de las instituciones y dice, están atacando la honorabilidad de las instituciones del Estado. Y de hecho, si recuerdan ustedes, en sus discusiones con Javier Milei, lo que dijeron era eso, que era intolerable que se atacaran a las instituciones porque Javier Milei había señalado, por cierto, sin mencionarla, la presunta corrupción de Begoña Gómez. Entonces, como hay que protegerse, pues entonces tratan de disfrazar todo ataque de ataque institucional, lo cual implica, pues, resaltar que Begoña Gómez no es una particular, no es una persona que por supuesto tiene que rendir cuentas ante la justicia de cualquier acción que haya protagonizado, sino que es la presidenta del gobierno. Son insaciables, no dudan en prostituir todo lo que tocan, no dudan en apropiarse de las instituciones, no dudan en nombrar a sus sicarios para dirigir distintas instituciones del Estado, desde la Fiscalía General del Estado al Centro de Investigaciones Sociológicas. Ponen no a los que sepan, aunque sea un poquito, de lo que tienen que hacer, no, ponen a los sicarios, a los que estén dispuestos a obedecer todas las órdenes. Se pasan por el forro de sus caprichos lo que dicen las leyes. E incluso, pues cuando no pueden colonizar una institución, se las inventan, como la institución de presidenta del gobierno, para designar a quien no es sino la mujer del presidente y por tanto no es sino un ciudadano particular. Un ciudadano particular sobre el que en estos momentos pesan gravísimas sospechas de corrupción. Y como veremos ahora en el siguiente bloque informativo sobre lo que pesa sobre Pedro Sánchez, ya no son solo sospechas de corrupción, porque por supuesto Ábalos no era ningún jefe de una trama. Por supuesto Begoña Gómez no era ningún jefe de una trama. Ahí el Mr. X es Pedro Sánchez. Pero además sobre él pesa una gravísima acusación de manipulación de la opinión pública que ahora veremos. Pero antes vamos a hablar con doña Laura Fernández Cañas para que nos cuente qué es lo que trae hoy OK Diario en su portada. Buenos días, doña Laura. Muy buenos días a los oyentes de Radio Libertad. Alcanzamos la mitad de la semana y en OK Diario seguimos trabajando para ofrecerles información exclusiva. Hoy les estamos contando que un informe de la Unidad Central Operativa revela que Pedro Sánchez estaba al tanto de los contratos de mascarillas de la trama Koldo. Le damos todos los detalles. Y en esta misma línea, la UCO aflora un nuevo contrato de 2 millones de euros del gobierno a Juan Carlos Barrabés, el socio de Begoña Gómez. Volvemos mañana con nuestro resumen de noticias, pero mientras tanto no duden en consultar la portada de OK Diario.